doctor Juan Pablo Bermúdez y el doctor Juan Ramos Martín, con la ponencia, con la presentación titulada La noción de gobernanza y prácticas letradas otras, asumiendo el reto de la justicia epistémica con los pueblos del centro, La Chorrera, Amazonas. El doctor Juan Pablo Bermúdez es profesor asistente del Departamento de Lenguas de la Facultad de Comunicación y Lenguaje y del doctorado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, filósofo y abogado con perfil académico, con maestría y doctorado en filosofía obtenidos en la Universidad Católica de Lovaina en México, investigación en filosofía política, ética y social, en particular en teoría de la norma, de la acción colectiva y de la gobernanza reflexiva con una perspectiva decolonial. Experiencia en docencia universitaria e intervención social, y sus áreas de interés son modernidad / colonialidad, decolonialidad, filosofía política, ética y social y estudios del lenguaje. El doctor Juan Ramos Martín es director del doctorado en comunicación, lenguaje e información y del grupo de investigación Comunicación, Medios y Cultura de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Sus principales intereses de investigación pasan por la teoría crítica y decolonial de la tecnología, la economía política de la comunicación, la información y la cultura y los movimientos sociales. Ha participado en investigaciones participativas y colaborativas con redes de comunicación y telecomunicaciones comunitarias, pueblos indígenas originarios, colectivos activistas y comunidades de software libre en varios países de América Latina. Les doy la palabra. Muchas gracias, Marieta. Muchas gracias a todos. Bueno, nuestra intervención y nuestra particular propuesta hoy con Juan consiste de pronto más bien en les exponemos más bien cómo vamos a iniciar, un poco cuáles van a ser los contenidos, para después adentrarnos específicamente en nuestra propuesta. Y particularmente la primera parte será un poco conceptual, porque entendemos que estamos empleando algunos términos que no necesariamente se deben comprender fácilmente, como aquel de la noción de la gobernanza, y también qué entendemos nosotros por prácticas letradas dentro de todo el escenario y todas las exposiciones que hemos escuchado y donde nos sentimos plenamente identificados, pero también queremos hacer particularidades para poder demostrar cuál es la propuesta epistemológica, ético-epistemológica que pretendemos movilizar acá. La segunda parte, entonces, vamos a tratarla de exponer un poco conversada. Este también es otra de las cosas que tenemos planeada con Juan, es que vamos a tratar de conversar desde nuestros propios lugares investigativos, pero también son diálogos que vienen desde hace mucho tiempo y que probablemente allí podemos hallar unas respuestas para lo que nosotros consideramos puede ser una justicia epistémica. Y finalmente traemos, digamos, les describimos un proyecto de investigación en el que estamos los dos involucrados, igual también el profesor Vladimir está en este proyecto, que es un proyecto que tenemos en investigación colaborativa con los pueblos del centro de la Chorrera Amazonas, que son 4 pueblos indígenas colombianos, particularmente los Huitotos, los Ocaine, los Minane y los Bora, quienes nos buscaron en algún momento para realizar este proyecto. Entonces vamos a comenzar por esta parte puramente conceptual, específicamente con el término gobernanza, que si bien entendemos se usa en varios escenarios, no necesariamente uno lo entiende, por lo menos no como nosotros lo queremos abordar, y queremos hacer claridad sobre ello. Hacemos uso además de la palabra noción porque consideramos que no se trata de un concepto terminado y cerrado, sino que justamente evoca permanentemente esta posibilidad del cambio y la transición, y según el lugar de enunciación desde el cual se movilice, tiene sus propios alcances, ¿no? Entonces nosotros, y particularmente les expreso un poco lo que tengo yo claro sobre esto. Para mí este uso, este empleo, esta movilización del término gobernanza lo que hace es evocar una posibilidad de restitución
de la resistencia ontológica de aquellos actores a quienes les fue negada esa resistencia ontológica. Estas personas que desde los estudios culturales y los estudios de área se les ha llamado subalternos, diría yo, subotros, y que probablemente coinciden, y aquí está mi particular también postura, con aquellos que fueron colonizados y a quienes se les consideró inferiores desde un lugar privilegiado, ¿no? La gobernanza entonces resulta de un cambio paradigmático, ¿no? Desde la gubernamentalidad Foucaultiana, aquella que es el empleo de estrategias por parte de ciertos individuos para controlar y gobernar a los otros. Nosotros entendemos aquí que en esas relaciones de poder también descritas desde Foucault, estas relaciones de poder no solamente no son necesariamente jerárquicas, sino que además transitan por varios fenómenos, estancias, instancias, lugares de enunciación, y que es imposible determinar de manera previa una suerte de entramado jerárquico que consideraría unas superiores y otras inferiores. Entonces, la gobernanza, por ejemplo, y definida como lo hacen por algunos pueblos indígenas, ellos lo llaman, no se trata de la posibilidad de detentar un poder en términos sustantivos, sino es esta verbalidad, ¿no? En donde nos ponemos el foco o desplazamos la atención hacia las relaciones entre las personas que están involucradas en esas relaciones de poder. Es la relación lo que nos importa más allá que de los sujetos propiamente dichos, ¿no? Y eso implicaría esa recuperación de la resistencia ontológica desprovista en este ejercicio colonial. No sé, Juan, si quieras agregar aquí algo. Perfecto, bueno, buenos días todavía a todas y a todos, y muchas gracias por este espacio, ¿no?, en este maravilloso coloquio. Como bien les comentaba Juan Pablo, nuestra idea es precisamente reflexionar o dialogar, conversar, ¿no?, en términos más colaborativos, las posibilidades de generar a través de estas nociones de gobernanza propia, para utilizar los mismos términos, formas también de justicia epistémica, en torno a diferentes prácticas letradas, que no tienen por qué ser las prácticas letradas hegemónicas o constitutivas de este universalismo, ¿no?, que precisamente se pretende cuestionar, se pretende tensionar. En términos, pues, de lo que ha comentado ya Juan Pablo, lo que confrontamos es precisamente una noción de gobernanza apropiada por esos universalismos neoliberales en los cuales se ha ido desarrollando características que describen precisamente una gobernanza deseable a partir de la desaparición de viejas formas de gobierno, y ese gobierno obviamente pues asociado a la capacidad de los diferentes estados y de las diferentes instituciones de representación política de tipo liberal. No es precisamente eso lo que estamos nosotros confrontando acá, sino la posibilidad de gestionar esas formas propias a pesar de esas otras formas de constitución del poder o de la dominación, que ha sido, pues, un elemento clave, podríamos decirlo, en el desarrollo de la noción en América Latina, obviamente desde múltiples perspectivas, muchas veces no todas se encuentran, sino sobre la posibilidad de lo que Silvia Rivera, por ejemplo, hablaría, esa dialéctica sin síntesis, de generar sobre la tensión misma que se genera entre las diferentes formas, que tiene mucho que ver con la noción del abigarramiento, presente pues también en
en autores como René Zavaleta, o bueno, en estas nociones del etos barroco también que otros autores como Bolívar Echeverría nos muestran. Y cómo eso a través de la justicia epistémica, o de nociones de justicia epistémica y de prácticas letradas otras, no solo como una herramienta, sino también como lo que diría, pues, en cierta medida la fenomenología, ¿no? La base sobre el mundo de lo vivido o la materialidad vivida se fundamenta en esa conversación entre también lo discursivo, lo estructural, las formas de organización, y combina, más bien genera una urdimbre, ¿sí? Teje, en términos también de los pueblos del centro, una posibilidad de lo que se conoce también en teoría social como la paradoja comunitaria. Al fomentar y al fortalecer y al revitalizar o resignificar, dependiendo del contexto, formas propias, se fortalecen no solo hacia adentro, sino también en su interacción intercomunitaria. Entonces, partiendo un poco de esa noción, confrontamos de nuevo una justicia propia frente a lo que también pues, Silvia Rivera y otros autores denominarían la economía política del conocimiento, ¿no? Y esa capacidad de expropiación, no de apropiación, precisamente de estas formas propias que muchas veces también caemos en ciertos errores de intentar generar formas de traducción que no son eminentemente necesarias o útiles precisamente para las formas de gobernanza que estamos confrontando o diálogo con las que estamos conversando realmente. En ese sentido, nosotros planteamos más un sentido cercano a lo que las propuestas de la comunalidad en Oaxaca, con Arturo Guerrero, Martínez Luna, han trabajado sobre el concepto de homeomorfismo o equivalente homeomórfico, es decir, ante la imposibilidad de contar con elementos culturales similares en las diferentes cosmovisiones, pues intentar utilizar elementos que puedan ser equiparables, equivalentes, más no traducibles. Entonces, ese es un poco el sentido de lo colaborativo. Evitar también procesos de diglosia cultural que muchas veces están muy presentes en este tipo de relacionamientos, ¿no? Y precisamente construir una valoración pues, de un tipo más horizontal en esa consecución pues, de una gobernanza real o realista en ciertos términos. Bueno, así entendido, digamos, esta parte puramente conceptual, nosotros pasamos a este momento que para nosotros fue fundamental para iniciar este proyecto, que fue primero el contacto, ¿no? Nosotros no fuimos a buscar a estas personas, a estas comunidades indígenas. Ellos, después de un largo proceso que ya venían haciendo incluso con entidades gubernamentales para de alguna manera posicionar su memoria histórica, pero además con algo que nosotros interpretamos como una epistemología propia. Ellos querían cerrar el canasto de la tristeza, ese que permanentemente los ubicaba en esa posición subalterna y marginalizada, para abrir el canasto de la abundancia. Y esto, digamos, para nosotros, más allá de lo poético que nos pueda sonar en términos de la práctica letrada, para nosotros estaba implicando una forma propia que nos interpelaba particularmente. No solamente epistémicamente, sino también éticamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces estas personas se acercan y dicen: queremos continuar este proceso, pero no queremos que la Javeriana venga a traducirnos. No queremos que los profesores vengan a traducirnos, y entendemos aquí traducción como este ejercicio supremamente reductor de las condiciones para poderlas, pues digamos que más allá de la traducción, yo hablo de una racionalidad occidental que permanentemente tiene una lógica reduccionista, ¿no? Que trata de interpretarlo todo bajo una matriz productora de sentido,
que es supremamente cerrada, es totalitaria y totalizante, ¿no? Y allí, entonces, ellos nos pedían que los ayudáramos a contarse a sí mismos. Y ellos tienen además, y esa es otra propuesta y probablemente que sea la propuesta que anima de alguna manera todo nuestro ejercicio, ellos hablan de endulzar la palabra. Y he estado tratando de desentrañar mucho más sentido a lo que significa endulzar la palabra, pero claramente nosotros también hemos caído en este reduccionismo y sabemos que para ellos tiene connotaciones completamente diferentes y que probablemente nuestro gesto no sea el de tratar de comprenderlo, sino que justamente existe y coexiste independientemente de nosotros. Y por lo tanto, entonces, el ejercicio puede ser más bien de transcripción que no de traducción. Endulzar la palabra entonces, y digamos que después de muchos diálogos y casi 4 años trabajando con ellos, lo hemos entendido en esta parte de investigación colaborativa como un mecanismo de resolución de problemas que al interior de ellos es su manera permanente de no solamente nosotros entendemos problemas o conflicto como una confrontación, para ellos es realmente su forma de hallar el bienestar, el vivir bien, el vivir juntos, vivir bien y juntos. Entonces, en este escenario, nosotros lo que estamos haciendo es un proceso de transmediación de esos saberes y de ese proceso de reconstrucción de una memoria histórica que pretende un saneamiento. Y en ese saneamiento lo que ellos dicen es esta herramienta no nos sirve a nosotros solamente, es nuestra manera de entrar en esto que ustedes han llamado Colombia y decirles, miren, en esta coyuntura nosotros tenemos capacidades y saberes que podrían integrarse para sanar esos conflictos que ustedes también tienen. En este escenario, entonces, nace y surge este proceso de endulzar la palabra y una breve contextualización probablemente para muchos que no conozcan. La Chorrera Amazonas es un lugar en la plena Amazonía colombiana, pero que muchos reconocerán fácilmente porque habrán leído La Vorágine o porque han conocido todos los procesos históricos de la bonanza cauchera a finales del siglo XIX y principios del XX, más o menos hasta el 30, cuando comienza la guerra, 29, comienza la guerra con el Perú. Y en ese momento y durante todo ese periodo largo de tiempo, lo que sucede allí es un fenómeno de explotación del caucho, pero sobre todo de esas poblaciones que no son solamente esos 4 pueblos del centro, sino son varias comunidades que habitaban en Amazonas, a quienes se les pedía la recolección del caucho y encima de eso fueron sistemáticamente aniquilados, ¿no? Se habla más o menos de una población de 85,000 personas allí en La Chorrera. Ahí en La Chorrera es donde queda la Casa Arana y que hoy en día la han resignificado como el colegio se llama la Casa Cultural, ahora no recuerdo bien el nombre, no sé si Juan lo recuerdas, ¿no? Bueno, esta resignificación y con un mural cuenta justamente esa necesidad de ellos de salir de esa historia que es la más reciente, porque ellos dicen, hemos vivido muchas afectaciones y victimizaciones, pero particularmente esta es la que funda un poco esta necesidad de cambiar, de modificar y de poderse contar. Una de las cosas que nos decían es, miren, nosotros no queremos más que vengan ustedes a investigarnos y ustedes hagan sus libros, sus tesis, sino que probablemente nosotros queremos hacer parte de la investigación y tener exactamente los mismos reconocimientos que ustedes tienen por los ejercicios, ¿no?, que realizan en términos académicos. Claramente nosotros desde la academia tenemos la limitación, es decir, cuál es la práctica letrada que conduce a la obtención de un título y por qué hay unas prácticas que por más que no obedezcan a la letra en los términos probablemente como los enunciaba Ángel Rama, eso es un texto que para nosotros ha sido fundamental también para pensar esta intervención, esta ciudad letrada, esta organización jerárquica, donde se organizó también el espacio. En varias intervenciones lo hemos escuchado hoy, como el espacio ha sido determinante para
posicionar o ubicar a ciertas personas con respecto de otras. Y en este, yo lo llamo gesto ético-epistemológico, ¿cómo podemos nosotros partir de categorías o de propuestas que no comprendemos para poder intervenir probablemente en nuestros propios lugares, más allá que pretender intervenir los de otros para modificarlos, o incluso en esta vocación mesiánica de ayudarles? Entonces, en este escenario es donde nosotros tenemos nuestra reflexión del día de hoy. Hay una cosa interesante que pues parte precisamente de esa del valor del contexto, precisamente como lo que estábamos pensando, ¿no? Un operador reflexivo de la propia gobernanza, y parte del gran reto precisamente de no cualificar la conceptualización presente en estas otras prácticas letradas o oralituras o literaturas otras. Tenemos en el sentido, pues muchos antecedentes precisamente que han desarrollado lo contrario, y la idea es no construir un modelo o una herramienta que no nos corresponde, ¿no? Que sería precisamente la de endulzar la palabra como además una herramienta que es muy seductora, muy potente en la medida en que estamos hablando de pueblos que sufrieron un expolio, sufrieron un proceso histórico de desplazamiento, son pueblos nómadas en muchos casos, o desplazados, o migrantes, migrantes precisamente por una persecución en cierto sentido también paramilitar, porque eran ejércitos de caucheros que iban detrás de ellos cazándolos para utilizarlos precisamente en esa época, en esa temporada de la fiebre, ¿no? del caucho. Y que han generado procesos de memorias en resistencia, ¿no? Como se hablan en otras partes del mundo andino, que ayudan a construir formas de reconciliación propia. El reto ahí está en no verlo desde las anteojeras del conflicto actual colombiano, ¿no? Sino precisamente comprender que endulzar la palabra no es solo una herramienta, no es solo una estructura de oportunidades, sino es una complejidad que surge precisamente de su valor estructural como forma de organización, pero también de su valor discursivo, identitario, como el desarrollo de formas de cooperación o de solidaridad, como los procesos de sanación, pero no solo sanación, digamos, social, sino una sanación interna, propia del individuo, que encierra también en gran medida otras particularidades en la misma construcción o consideración de lo que es o debe ser el conocimiento, del valor de la serenidad, de la disposición a la escucha, ¿cómo decirlo?, de la hibridación y de lo que en muchos casos se considera como la imposibilidad o la no coetaneidad, en formas de modernidad que, bueno, pues partimos de esta idea también muy propia de América Latina, que los pueblos indígenas o los pueblos indios y los movimientos indígenas y los movimientos indios son los principales sujetos de la modernidad latinoamericana, pero en diferentes formas de modernidad. Es decir, no romantizar precisamente o no esencializar el desarrollo de estas prácticas letradas, sino ubicarnos precisamente a un lado y entender o comprender el valor de esa modernidad y de la complejidad de las reflexiones que supone el modelo en sí o el constructo, que podríamos transcribirlo como tal, porque es
una playa de conceptos que supone endulzar la palabra. En ese sentido, pues es imposible reducir esto, por ejemplo, a un proyecto de investigación o a un concepto de proyecto de investigación. Y es por eso que hablamos quizá en términos academicistas de programa, ¿no? que encierre diferentes aspectos de lo que puede pues, generar esa interacción, ¿no? en esos términos. Y así, digamos que ya cerrando un poco nuestra intervención, lo que queremos dejar, más que constataciones, son preguntas que nos ayuden a reflexionar, ¿no? Y estas preguntas pasan por esa necesidad. Por ejemplo, si estamos pensando en justicia epistémica, ¿cuál puede ser el mecanismo incluso metodológico? Si es que desde la academia podemos producir este tipo de desplazamiento, ¿cuáles serían esas condiciones de posibilidad realmente de aproximación de saberes? Otros, de prácticas letradas, otras, sin que necesariamente tengamos que clasificarlas y meterlas en un archivador donde jerárquicamente se organicen, ¿no? ¿Cómo podemos renunciar más bien a esa compulsión que es permanente de clasificar en esos términos, ¿no? Y probablemente, y esa es una de las conclusiones a las que hemos podido llegar en esta reflexión con varios de los profesores partícipes de este proyecto y de este programa, como bien dice Juan, es que probablemente sea a partir de una coteorización. Y entonces, digamos que en estas condiciones, y este es el plan un poco obstaculizado por la coyuntura que todos conocemos en este momento, es el de poder conseguir con ellos escribir juntos, es hacer realmente intervenciones juntos, donde nosotros claramente y claramente podemos solamente establecer cuál es nuestro beneficio y no necesariamente estar diciendo o permanentemente pensando en de qué manera puedo yo aportarles a estas personas que han sido inferiorizadas desde todos estos procesos modernizantes, colonizantes, ¿no? Y en este tipo de situación, entonces, otra vez como iniciamos, es poner el foco, poner la atención, volcar la atención sobre las relaciones que podemos establecer, más allá de sobre los resultados u objetivos que nos podemos plantear en un proyecto de investigación, bastante definibles y con indicadores posteriores de evaluación que nos puedan conducir a estar bien calificados. No, es realmente hacer el gesto ético y a eso quiero llegar como propuesta para todos los que estén aquí escuchando, es realmente podemos hacer esa revisión inmanente de los procedimientos que hemos utilizado de manera permanente para hacer academia, incluidas las prácticas letradas, y probablemente haciendo temblar esos cimientos de la academia, podríamos llegar a aproximar estas realidades en términos de coexistencia y no de confrontación, de colaboración y no de confrontación. Bueno, yo creo que en todo caso podemos cerrarlo acá, ¿no? y dejar los puntos más específicos pues, para las preguntas también y así como un espacio de diálogo y de discusión, que es lo más rico siempre. Muchas gracias. Entonces. Gracias a ustedes.